panel importantísimo con una conferencia impartida por el señor Augusto de la Torre, que es economista, actualmente es catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York. También trabajó en el Banco Mundial durante 20 años, los últimos 10 como economista ex jefe de América Latina, y tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros, y también presidió el Banco Central de Ecuador, así que tiene amplia experiencia para abordar ese análisis de Costa Rica, que es muy particular su ponencia de esta tarde, y en breve lo haré pasar aquí al podio para que lo conozcamos. Pero dice, Costa Rica hace un análisis de la economía y los nuevos dolores de cabeza que vienen para el país. Así que eso invita a poner, como dicen, las barbas en remojo en este análisis. Aquí muchas gracias, don Augusto, por su tiempo, desplazarse, llegó al país anoche y tiene una amplia agenda que le vamos a aprovechar toda la expertise que usted tiene. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Tenemos una tarde para compartir y quiero un fuerte aplauso para el señor don Augusto de la Torre, que se hace presente. Adelante, don Augusto. Pues muy buenas tardes a todos. Quisiera expresarles mi enorme gratitud por invitarme a estar con ustedes. Costa Rica es un país muy cercano a mi corazón. Tengo un buen grupo de familiares que viven acá y un grupo de amigos, economistas en particular, con quienes he tenido el orgullo y el lujo de trabajar en años anteriores. De manera que para mí ha sido un gusto pensar otra vez y acercarme a las realidades de este país. Lo conozco bastante porque tuve que escribir muchos reportes para el Banco Mundial sobre Costa Rica, de distinta naturaleza, pero había perdido un poco de contacto, y cuando recibí la invitación cordial a venir acá, empecé a leer los documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario sobre Costa Rica, y no entendí por qué están ustedes preocupados, porque esos documentos le hacen aparecer a la situación económica de Costa Rica como una situación, en términos comparativos, privilegiada y muy buena. Pero al final empecé a adentrarme en ciertos datos recientes, conversaciones con algunos amigos, ya creo entender en parte por qué están preocupados y cuál es la naturaleza de esas preocupaciones. Entonces, mi presentación tiene un título un poco paradójico. Quiero darles a ustedes el contexto, porque cuando uno vive en un país no se da cuenta de estas cosas, pero ustedes viven en un país que ha sido un ejemplo regional y que no importa cómo uno lo vea, es un caso de éxito en América Latina. Es un caso de éxito junto con Panamá, con Chile, con Perú, con Uruguay. Ahí está, pare de contar. Y un caso de éxito en muchas dimensiones. Entonces quiero en la primera parte de la presentación compartirles mi visión de por qué ustedes han sido en la parte económica un caso de éxito y cuáles, en mi opinión, son los problemas nuevos que están emergiendo y que creo que les van a exigir a ustedes a reprogramarse, a reinventarse, para poder seguir manteniendo esa posición relativamente privilegiada que este país ha tenido. Entonces, vamos al grano. Yo tengo que cuidarme mucho de entender que muchísimos de aquí no son economistas, entonces voy a tratar de evitar el pecado de los economistas de usar muchos términos técnicos, pero como he sido por muchos años profesor, voy a tratar de traducir los términos técnicos a un lenguaje del mundo de la conversación civilizada y educada, no necesariamente el mundo especializado. Y espero cumplir con ese objetivo. Y a mi favor va una cosa que siempre me hacía reír. El jefe de comunicaciones de Latinoamérica para el Banco Mundial siempre me llamaba a mí para que dé entrevistas porque decía: Augusto, tú eres el decodificador. Y los otros economistas del Banco Mundial hablan en técnico. Entonces espero conseguir también ese objetivo y compartir con ustedes algunas ideas que son complejas, pero que me parece que son necesarias para iniciar una conversación en un evento tan importante como el actual. Vamos entonces al grano. Vamos a argumentar que ustedes son un caso de éxito. Lo más obvio es que Costa Rica es un país de ingreso medio alto. Está muy cerca de convertirse, según la clasificación del Banco Mundial, en un país de ingreso alto. Los países de ingreso alto en el mundo son los que están en color azul.
típicamente tienen un ingreso por persona mayor a $25,000 por año. Costa Rica está con un ingreso por persona del orden de los $17,000 por año. Está rápidamente acercándose a ese umbral de convertirse en un país de ingreso alto. Se habla a menudo de que hay una especie de trampa del ingreso medio, que han habido muchos países en el mundo que han alcanzado niveles de ingreso medio y que por 20, 30, 40 años se han quedado entrampados en esa categoría y no han logrado romper el umbral y convertirse en países de ingreso alto. Algo de esa trampa hay que tener en mente. No es fácil salir del grupo de países de ingreso medio. Uno puede quedarse toda la vida de ingreso medio. Y si uno sigue la clasificación del Banco Mundial, hasta cierto punto Costa Rica siempre ha sido un país de ingreso medio, medio alto, pero no ha logrado romper el umbral. De todos modos, está en los países de mayor ingreso per cápita de América Latina y ciertamente muy lejos de los países pobres del África. Entonces eso es conocido, yo creo que eso se sabe. Tal vez lo que se sabe un poco menos es que cuando uno ve 60 años de historia para América Latina, Costa Rica aparece como uno de los países de América Latina con el mejor desempeño de crecimiento económico en los últimos 60 años. En este gráfico ustedes tienen el crecimiento del PIB per cápita de cada país desde el año 1960 hasta el año 2019. Y lo que hice en este gráfico es comparar ese crecimiento del ingreso por persona, del PIB per cápita de cada país, con el crecimiento del mundo. Entonces, en esas barritas, los países que están por debajo de la línea horizontal son países de la región cuyo crecimiento ha sido inferior al del mundo, y en algunos casos bastante inferior. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de Venezuela y Nicaragua. En promedio, durante 60 años, ellos se han rezagado frente al mundo, se han quedado atrás, el mundo se les adelantó. Y son pocos los países de la región latinoamericana que han tenido crecimientos promedios por encima del mundo. Y Costa Rica es uno de ellos, junto obviamente con Panamá y Chile y Perú. Pero ese es el grupo en el cual Costa Rica está. Y esa no es poca cosa, porque el crecimiento que realmente sirve es el crecimiento de largo plazo. Y en los 60 últimos años, a ustedes les ha ido mucho mejor que el promedio regional, les ha ido bastante mejor que el mundo. Eso hasta el 2019. Si vemos un periodo más reciente y agarramos un año que es bastante importante para América Latina, que es el 2014-2015. En el 2014-2015 se acabó el gran ciclo de precios de commodities, que fue impulsado por el surgimiento de China. Y América Latina se benefició del surgimiento de China. Y el surgimiento de China produjo esa explosión de crecimiento global y una elevación muy grande de los precios de los commodities que benefició a una buena parte de Latinoamérica, no tanto a Costa Rica. Pero en el 2015 se acaba esto, 2014 se acaba esto. Entonces vale la pena ver cómo nos ha ido desde entonces. Y ustedes también ven que Costa Rica aparece ahí, entre los países cuyo ingreso per cápita creció más fuertemente en la región, comparado con muchos otros países de la región, con excepción de República Dominicana, que es un país que tiene algo de misterio para mí, porque siempre está creciendo más que todo el mundo, pero uno va allá y no parece que ha crecido, excepto en Punta Cana. Pero, en fin, fuera de República Dominicana, incluso en los últimos 10 años de la última década, Costa Rica sigue siendo un país de desempeño, de crecimiento muy fuerte. Entonces uno se pregunta, ¿qué está detrás de este éxito? Y para mí, detrás de este éxito hay un trípode, 3 razones fundamentales, y me gustaría explorarles un poquito ahora. La primera es que Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que tiene francamente un modelo de crecimiento orientado hacia afuera. Tiene una estructura de producción que produce bienes y servicios con miras a venderles a los extranjeros, ya sean servicios de turismo o servicios médicos, o ya sea equipos médicos, o ya sea otro tipo de productos sofisticados. Entonces, Costa Rica es uno de los pocos países de la región
que optó por un modelo de crecimiento hacia afuera, curiosamente junto con México. Pero a diferencia de México, Costa Rica sí crece y México no ha crecido. Entonces, tener un modelo orientado hacia afuera es una condición, a mí me parece, necesaria para desempeñarse bien en el mundo moderno, pero no es suficiente. Entonces, Costa Rica, aparte de esta clara orientación hacia afuera, ha tenido dos grandes pilares adicionales. Un nivel de capital humano bastante bueno, hasta ahora, con un enorme desafío de si puede mantener las destrezas laborales que se van a necesitar en el mundo con la revolución tecnológica y los cambios en el mercado laboral, pero hasta ahora ha sido un país con un nivel de capital humano alto y con instituciones fuertes. Se parecen eso mucho a Uruguay. Son dos países que han tenido, digamos, un grado de desarrollo institucional importante. Entonces, creo que la combinación de estas tres cosas han creado este entorno particularmente favorable para convertir a Costa Rica en lo que ha sido hasta ahora un caso de éxito. Entonces, veamos cada uno de estos temas. El primero, este es un cuadro un poquito difícil de entender, pero es súper importante. Aquí tienen ustedes varios periodos de la historia de los últimos 60 o 70 años, de todo el mundo, todo el mundo. Y no importa cómo uno haga el cuadro, este cuadro lo hice dividiendo periodos en tres periodos, del 1960 al 2000, después del 2000 hasta el 2013, el surgimiento de China, y del 2013 hasta ahora. ¿Y qué es lo que tiene este cuadro? Si ustedes ven en el eje horizontal, lo que ustedes tienen es el ritmo al cual a lo largo de ese periodo los países se fueron acercando o alejando del estándar de vida norteamericano. En ese cuadro usamos a Estados Unidos como el punto de referencia, y si a lo largo del periodo tú tienes un país que se fue acercando a los estándares de vida norteamericanos, vas a estar al lado derecho de la línea vertical, porque tu crecimiento del ingreso per cápita fue tal que te fue acercando hacia Estados Unidos. Si estás a la izquierda de la línea vertical, sos un país que se fue alejando del estándar de vida norteamericano. Es decir, Estados Unidos creció más rápido que esos países. Entonces, esa es la primera variable a lo largo de la línea horizontal. En la línea vertical, lo que está graficado es cómo le ha ido al país en el total global de exportaciones. Entonces, los países que han ido ganando participación y presencia en las exportaciones globales están por arriba de la línea horizontal, y los países que han ido perdiendo participación en el mundo global de las exportaciones están en la línea de abajo. Entonces, lo primero que uno ve en este cuadro es que los países están agrupados a lo largo de la línea con pendiente positiva, esa diagonal que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que te dice esto? Que si quieres acercarte a los estándares de vida norteamericano, más vale que seas un buen exportador. Es la autopista para lo que los economistas llamamos convergencia. Convergencia es ese proceso a través del cual un país se va acercando a los estándares de vida de los países más avanzados. Entonces, para mí estos cuadros muestran con bastante claridad que hay una relación sistemática, empírica en la historia económica global, de que los países que se van acercando a estándares de vida de los países avanzados tienden a ser buenos exportadores. Y noten ustedes que en el periodo hasta el 2000, muy poquitos países están en este cuadrante. Muy pocos países se acercaron hacia Estados Unidos. Y es por eso que en el 2000, en el Banco Mundial, todo el tiempo hablábamos de la trampa de los países de ingreso medio. Porque contábamos con los dedos. Habían 13 países, el Banco Mundial hizo un reporte, que habían 13 países que desde los años 60 hasta el año 2000 logró converger. Y la pregunta es, ¿por qué no convergen más países? ¿Por qué no se acercan más países a los estándares de vida de Estados Unidos? Y eso se empezó a denominar como la trampa. Y este gráfico lo que te dice es por qué no han sido buenos exportadores. No fueron buenos. O sea, los pocos países que están acá en este periodo son Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, los asiáticos. Y Latinoamérica está casi toda acá. Y Costa Rica está cerca del centro. Entonces Costa Rica ya estaba bastante bien, ya se estaba moviendo
hacia ese cuadrante. Viene China y ustedes ven que un montón de países se movieron al cuadrante superior derecho. Es decir, hubo un proceso importante de convergencia. China fue una gran ola que le levantó a un montón de países emergentes del mundo y les había dado crecer más rápido y acercarse hacia los estándares de vida norteamericanos. Y lo curioso es que en ese periodo los países que están acá atrás, que se rezagaron, son los avanzados. Por eso es que uno sabe que por qué están pasando por problemas los europeos y los norteamericanos, porque ya no son los campeones. Viene por acá China, viene por acá India, están los emergentes. Entonces el mundo se empieza a reconfigurar de manera muy potente con China, con muchos países que convergen, y después del 2014 hasta acá sigue la misma relación, poco menos fuerte, pero sigue la misma relación. Entonces, de alguna manera, los costarricenses, que son muy inteligentes, se dieron cuenta que el camino de la prosperidad dependía de volverse en un país con vigor de exportación. Y eso es lo que hizo. Si ustedes ven un gráfico que les voy a mostrar enseguida, este es un gráfico de un paper reciente que escribí con un colega muy querido mío, con quien he escrito muchos papers sobre el crecimiento en América Latina, y esto simplemente lo que hace es agarra el crecimiento de un país y lo rompe en varios componentes. Entonces el crecimiento costarricense está en la línea azul. Entonces Costa Rica ha tenido un crecimiento bastante decente, ha disminuido un poco en este tiempo, pero sigue siendo mejor que el mundo, bastante decente. Y cuando uno trata de ver qué papel jugó en este crecimiento el desempeño de las exportaciones, uno ve que ha tenido históricamente un papel muy grande para Costa Rica, es la línea roja. Ustedes ven que particularmente acá, el crecimiento costarricense estuvo muy pegado al desempeño de las exportaciones. Y ustedes ven que en este periodo más reciente, el desempeño de las exportaciones ha sido fenomenal. Y eso ha ayudado a mantener un nivel de crecimiento que de otro modo no se hubiera mantenido. Y hay, curiosamente, un periodo acá que va más o menos del 2000 al 2014, más o menos, en el cual las exportaciones no les fue tan bien a Costa Rica. Seguramente fue un periodo en que Costa Rica estaba recomponiendo su canasta de exportación. Ahí vino Intel y se fue Intel y todas estas cosas, estaba recomponiéndola. Pero en ese periodo, Costa Rica tuvo un boom de productividad doméstica muy importante, quizás asociada a la construcción. Es un poco un misterio que tengo que explorar, pero la data que vi muestra que en ese periodo hubo un proceso de inversión muy grande de construcción, posiblemente de construcción incluso de plantas, de maquinaria, algo de infraestructura. No tengo claro qué hubo, pero esta línea, lo que te dice esta línea verde, es que en ese periodo, si bien las exportaciones estaban recomponiéndose y perdieron vigor, el crecimiento de la economía doméstica fue mayor que el de las importaciones. Eso también implica que hay una cierta capacidad productiva muy importante si un país crece más rápido de las importaciones. Y eso es lo que pasó. La línea verde te muestra exactamente eso. Durante ese periodo, Costa Rica siguió creciendo y el crecimiento del PIB fue mayor que las importaciones. En esto Costa Rica es un éxito, porque el resto de América Latina es al revés. El resto de América Latina típicamente tú ves periodos grandes en que el país crece más lentamente que las importaciones y que no hay mucho vigor de exportación. Entonces esto de aquí es otra evidencia de que en Costa Rica el desempeño exportador ha sido fundamental en su historia, y de eso va a seguir dependiendo Costa Rica. O sea, el futuro de Costa Rica va a seguir dependiendo de tener un sector exportador de lujo. Y no sé si lo va a poder mantener, ya vamos a ver ese tema después. Pero aquí tienen ustedes otra evidencia de por qué se puede decir que Costa Rica es un país con un modelo de crecimiento hacia afuera. Aquí lo que tienen ustedes es la estructura de la demanda agregada de los países, en la que simplemente es el ratio de la demanda externa, que son las exportaciones, lo que los extranjeros compran de Costa Rica en bienes y servicios, incluyendo servicios de turismo. Está ahí la demanda externa, eso llamamos los economistas la demanda externa. Y eso está dividido para la demanda doméstica, lo que los residentes, los costarricenses, demandan, compran y en lo que gastan. Y el ratio en los países que tienen orientación hacia afuera tiende a ser alto. Miren acá,
Costa Rica está acá, perdón. Costa Rica está acá. Tiene el tamaño de su demanda externa es más de 1/3 que su demanda doméstica. Eso no lo ves en Brasil, no lo ves en Argentina, no lo ves en muchos países de la región que no tienen la orientación hacia afuera que tiene Costa Rica. Solo México excede a Costa Rica, porque México es otro país de la región que tiene un modelo de exportación manufacturera muy potente. Entonces, otra evidencia que muestra que Costa Rica estructuralmente está organizada para producir bienes que se transan en los mercados internacionales, bienes y servicios que se transan en los mercados internacionales. ¿Cómo pasó esto? Allá por el año 1985-86 se produce en toda América Latina un fenómeno de enorme importancia para el destino económico de América Latina, y es que las estructuras de comercio de los países se bifurcan. Si ustedes ven estos gráficos, hasta el año más o menos 85, ustedes ven el comienzo de las líneas de este gráfico. Las regiones de Latinoamérica aquí están divididas entre Sudamérica, Centroamérica y México. La línea negra es Sudamérica, la línea roja es México y la línea azul es Centroamérica. Y Costa Rica está entre la línea azul. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que hasta el año 85 América Latina tenía una estructura de comercio entre todos los países muy parecida. Por eso es que los economistas hablábamos de el desarrollo latinoamericano, porque todos exportábamos commodities. Miren ustedes, las commodities, los bienes primarios, eran más del 80%, casi el 80% de las exportaciones totales de todos los países en toda América Latina eran materias primas. Y en ese tiempo más o menos empiezan a bifurcarse las cosas. Por eso ahora ya no es posible hablar de América Latina como un solo ente económico. América Latina es ahora estructuralmente distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Sudamérica, la línea negra, se queda exportando materia prima. Toda Sudamérica es exportadora de materia prima. O es petróleo, o es minería, o es ganadería, o es carne, o es productos primarios agrícolas. Pero eso es Sudamérica. La realidad sudamericana es la realidad de países exportadores de materias primas. Mientras que las materias primas caen fuertemente en su participación en las exportaciones totales, tanto en México como en Centroamérica. Y en Costa Rica también. En Costa Rica puse estas barritas verdes, que es Costa Rica separada, y Costa Rica se parece mucho a Centroamérica y a México en el sentido de que dejan la dependencia de materias primas, se mueven a otras cosas. En el segundo gráfico está las manufacturas, las exportaciones de manufacturas y la importancia de las exportaciones de manufacturas en las exportaciones totales. Otra vez, todos los países de América Latina empiezan con niveles muy bajitos de exportaciones de manufacturas. Y después del 85, México, miren ustedes, NAFTA, México se vuelve un gran exportador de manufacturas, un centro nodal en el comercio mundial de manufacturas y tremendamente integrado con Norteamérica. Entonces México se convierte en un exportador de manufacturas. Centroamérica mejora su participación de exportaciones manufactureras, y Costa Rica en las verdes aún más. O sea, Costa Rica también se mueve, busca nuevos nichos en manufacturas. Y yo creo que ahí el golpe importante me parece que fue Intel y lo que Intel trajo a la manera de pensar del empresariado costarricense. Y por otro lado, Sudamérica, que exporta commodities, no hace manufacturas. Con excepción un poquito de Argentina y Brasil, prácticamente en Sudamérica no hay producción relevante de manufacturas. Y en la exportación de servicios, y ahí tenemos servicios médicos, servicios de salud, servicios de turismo, todos estos servicios de transporte, etc. En eso, lo que pasa es que Centroamérica se mueve hacia servicios, es la línea azul, mientras que México no, ni tampoco Sudamérica. Entonces Centroamérica es la parte de la región latinoamericana que más le ha entrado
al negocio de los servicios. Y Costa Rica está con ellos. Entonces Costa Rica, en la gran bifurcación de estructuras comerciales, no se va con Sudamérica porque no se vuelve exportadora de commodities. Y se parece, está algo en la mitad entre México, que es un exportador de manufacturas, y otros países sudamericanos que también exportan servicios, particularmente de turismo. Pero en el mundo moderno cada vez estamos exportando otras cosas. Entre otras cosas, estamos exportando servicios médicos para los jubilados norteamericanos que vienen a vivir en nuestros países. Ese es un servicio transable. Esta cosa que los norteamericanos ahora llaman wellness services, servicios de bienestar, cuidado de viejitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un rubro importante de producción transable al cual hay que entrarle, y Costa Rica está ahí. Pero por otro lado, Costa Rica no solo se mueve hacia exportar manufacturas y exportar servicios, sino que lo hace con bienes y servicios de cada vez mayor complejidad. Y esto se ve en este cuadro. Este es el índice de complejidad económico que lo publica el Laboratorio de Crecimiento de Harvard. Es una idea de mi gran amigo Ricardo Hausmann. Tiene un método para calcular la complejidad de las economías y la complejidad de las exportaciones. Y lo que ustedes ven es que el país con mayor complejidad en su estructura productiva es México. De toda Latinoamérica, México es el país que tiene el índice más alto de complejidad, pero Costa Rica es el segundo país latinoamericano con el índice más alto de complejidad. Y ahí están cosas como los instrumentos médicos y cosas que ustedes exportan. Lo que muestra un importante paper del Laboratorio de Crecimiento de Harvard es que la complejidad del aparato productivo es un buen predictor del desempeño a futuro. Ellos hacen un estudio de todos los países y ven que si en un año T yo veo el grado de complejidad, los países con mayor complejidad tienden a crecer más en el futuro. Eso es lo que ellos muestran. Entonces, Costa Rica no solo que se mueve hacia manufactura de servicios, sino que lo hace en un ambiente de cada vez mayor sofisticación y complejidad, en parte porque tiene buen capital humano. Entonces, eso es Costa Rica. El segundo pilar de este crecimiento hacia afuera exitoso de Costa Rica es que Costa Rica se beneficia de ingresos de inversión extranjera directa importantísimos y muy estables. Costa Rica tiene ingresos de inversión directa extranjera del orden de 4 o 5 puntos del PIB por año. En Sudamérica tenemos un punto del PIB con suerte. En Ecuador tenemos 0.2% del PIB por año de inversión extranjera directa. Costa Rica tiene 4%. Panamá y Costa Rica son los dos países de la región que más fuerte experimentan el ingreso de inversión directa extranjera. Y la inversión directa extranjera es magnífica porque te trae no solo recursos, capital de riesgo, sino que trae conocimientos, tecnologías, habilidades, opciones de aprendizaje. Entonces ustedes ven que Costa Rica, Chile, Panamá, Uruguay son países que tienen importantes flujos de inversión directa extranjera porque están arriba de la línea esta horizontal y tienen muy pocas remesas. Y esto es muy interesante meditar. Las remesas son un síntoma de problemas, no son un síntoma de éxito. Las remesas, un país tiene remesas porque no puede retener a su fuerza laboral. Entonces la fuerza laboral se migra, sale del país y se va a trabajar con el capital extranjero y manda remesas. Y hay muchísimos estudios que muestran que las remesas no son una fuente de crecimiento de la productividad. Las remesas ayudan a mantener el consumo, a reducir la pobreza, pero no te ayudan a mejorar la productividad. Porque son un síntoma de que algo está mal con el país. Por eso es que la gente se va. Costa Rica no. Costa Rica tiende a retener a su fuerza laboral. Los ticos que estudian en mis clases en Colombia se regresan a Costa Rica. Los argentinos que estudian en mi clase en Colombia no se regresan a Argentina. O sea, esto es algo súper importante. Entonces, esta combinación de tener bajas remesas y altos niveles de inversión extranjera directa es un síntoma de algo muy bueno, de un organismo saludable.
O sea, es como cuando tú comparas a una persona que está con muchos problemas de salud, eso es las remesas. O un atleta, eso es inversión extranjera directa y retener al capital humano en el país. Entonces Costa Rica tiene esta combinación que para mí es fenomenal. Se parece mucho a Panamá, que es el otro país de la región que le está yendo bastante bien. Costa Rica y Panamá son los dos países centroamericanos de mejor desempeño en Centroamérica. Y por último, el tema de la educación. Ahí está Costa Rica, es uno de los puntitos. Esto es todo el mundo y este es un índice que lo desarrollaron algunos colegas del Banco Mundial que se llama el índice de años de educación ajustado por aprendizaje. Entonces agarran de la población de cada país qué niveles de educación tiende a tener en promedio la población, años de educación, pero ajustan el número de años por los tests de PISA y otros tests de aprendizaje que hay en el mundo. Y Costa Rica se le ve relativamente bien, está entre los países que tienen más altos años de educación ajustados por aprendizaje, está por encima de la línea, que sugiere que está por encima del promedio. No está tan mal, pero es un gran desafío porque la composición de la educación de la fuerza laboral actual de Costa Rica no es muy funcional al futuro, pero arranca de un buen nivel y eso me parece que ha sido parte del éxito. Entonces, inversión extranjera, o sea, crecimiento hacia afuera, apuntalado por inversión extranjera directa, apuntalado por niveles de educación buenos y también apuntalado por instituciones relativamente buenas. Esta es data de una cosa que en el Banco Mundial se conoce como los índices de gobernanza globales, World Governance Indicators. Ustedes pueden entrar al sitio web del Banco Mundial y ver cómo está el país en varios índices. Publican 6 índices de calidad institucional y uno puede ver cómo está ese país con respecto a otros. Lo que he hecho aquí, he graficado a los países a lo largo de la línea horizontal de acuerdo con su ingreso per cápita. Mientras más a la derecha estás más avanzado el país, más alto el ingreso per cápita. Y en la línea vertical está dónde estás con respecto a ese índice. Y la línea diagonal es el promedio mundial. Entonces, el primer índice a Costa Rica le va súper bien cuando uno mide la calidad institucional desde el punto de vista de la voz que tienen los ciudadanos para expresarse y de la rendición de cuentas que hay en el sistema para que los funcionarios públicos y los políticos rindan cuentas. En esa dimensión, Costa Rica está muy por encima del promedio dado su ingreso per cápita. Tiene un índice súper alto. No sé si va a cambiar, pero hasta ahora ustedes se ven bastante bien en esta dimensión de carácter institucional muy importante, que es la voz de la ciudadanía y la rendición de cuentas de los empleados del sector público, etc. También le va bastante bien en el segundo índice, que lo voy a ver un poco más cerca acá, que es el índice de estabilidad política y ausencia de violencia. Me voy a referir a este tema más tarde, pero hasta ahora en Costa Rica, comparado con el resto del mundo, ha habido bastante estabilidad política, alternabilidad política normal y ausencia de violencia. Hasta ahora. Ustedes van a conversar toda esta tarde que esto de hasta ahora es una cosa seria. Pero hasta ahí va bien. También en este otro índice que se denomina el imperio de la ley, que es el hecho de que todos, gobernantes y gobernados, estén gobernados por el mismo sistema de leyes y que la ley impere con cierta imparcialidad a lo largo y ancho de toda la población, independientemente de tu posición. A Costa Rica le va relativamente bien, está en la línea del promedio mundial y está un poquito por encima de ella. En donde no le va tan bien es en este índice que se llama la efectividad del gobierno. Costa Rica parece que se queda corto en esa dimensión. Y es una de las paradojas ticas, de la cual se hacen muchas bromas. En Costa Rica se demoran 10 años o 15 para decidir si construyen una carretera.
hay algo en el modo como se toman decisiones y la efectividad de la acción gubernamental que no es tan funcional y eficiente como uno desearía comparado con otros países. Entonces, en general, Costa Rica es un país con fortaleza institucional y eso ha sido parte de su secreto de éxito, pero con una debilidad interesante en el tema del modo como se formulan las decisiones de política pública y se implementan la efectividad del gobierno. Entonces, esa es un área importante en la cual me parece que los costarricenses sí se sienten retratados en eso, al menos por mis conversaciones con muchos amigos. Entonces, eso ayuda a explicar por qué Costa Rica está aquí, ¿no? Aquí volvamos a la misma idea. Aquí lo que tenemos es a los países de la región latinoamericana ordenados de acuerdo con los países que más se acercaron a los estándares de vida norteamericana, están a la derecha, a lo largo de las últimas décadas, y los países que más bien se alejaron de los estándares de vida norteamericana. Y miren ustedes la paradoja. Claro, los países que les fue peor y se alejaron, se rezagaron frente a Estados Unidos, son Venezuela, que es una catástrofe, era un país muy rico pero ha perdido terreno violentamente, y México. México es un gran misterio, porque México también tiene una estructura de crecimiento hacia afuera, pero tiene un montón de otros problemas y a pesar de eso no logra crecer y se ha ido alejando, distanciando de los estándares de vida norteamericanos. En el intermedio están los países, digamos, los patitos, que algo se han acercado hacia Estados Unidos, pero no mucho. Y al lado derecho están los países que mejor les ha ido, y Costa Rica está ahí, junto con Panamá, con México, Panamá, con Chile, con Perú, con Uruguay. Entonces, todo esto es para establecer, yo creo que la primera proposición de mi charla esta tarde. Ustedes hasta ahora han sido un caso de éxito económico. No tan brillante como Taiwán, pero bastante bueno, bastante respetable. Y ese éxito económico ha dependido de orientar la estructura productiva hacia afuera, ha dependido de tener credibilidad para atraer capitales extranjeros a través de la inversión extranjera directa muy potentes, muy estables, ha sido a través del capital humano del cual Costa Rica goza y a través de la mantención de cierta calidad institucional mejor que la de otras partes del mundo. Hay una buena noticia adicional, después vienen las malas, terminamos con una última buena. Y que es que este proceso de éxito de crecimiento en el pasado, al menos cuando yo trabajaba en el Banco Mundial y venía para acá, siempre parecía tener una amenaza, y la amenaza era que el sector fiscal no se ordenaba bien. Había mucho gasto, y déficits grandes, tendencia a endeudarse, los problemas fiscales recurrentes. En Costa Rica yo vine varias veces de visita acá para observar y conversar de qué se discutía sobre reformas tributarias, reducciones del gasto y tal. La buena noticia es que recientemente ustedes están bastante bien en el ámbito fiscal. Ha habido una importante reducción, aquí tienen ustedes una importante reducción del déficit, ya apareció un superávit primario y se anticipa una reducción importante de la deuda del sector público. Entonces, lo que ustedes tienen es un país que está empezando a tomar las riendas del proceso de las finanzas públicas con bastante disciplina, lo cual augura bien. Y en particular, les abre a ustedes una promesa que les puede venir muy útil a futuro. Es que están ustedes creando poco a poco espacio fiscal para tener la capacidad de hacer política fiscal contracíclica. La capacidad de hacer política fiscal contracíclica la tienen muy pocos países del mundo, pero tener algo de capacidad de responder ante choques de distinta naturaleza con las capacidades fiscales, con espacio fiscal es importante. Entonces ustedes aquí claramente ven un proceso de consolidación fiscal que a mí me impresionó. Desde el 2021 más o menos se ve una mejora razonable, después de un periodo largo en que lo único que pasaba es que el déficit fiscal seguía creciendo y no se lograba controlar. Entonces es una buena noticia que augura bien para el futuro y que debe ser esto, junto con lo que dije antes, una de las razones por las cuales la prima de riesgo soberano, la prima de riesgo que Costa Rica tiene que pagar cuando ingresa a los mercados financieros internacionales es bien baja. Ustedes tienen ahí Costa Rica en la línea roja y está entre los países con una prima de riesgo de las más bajas
de todo el planeta, que no tiene nada que ver con otros países de la región que están acá, que tienen primas de riesgo altísima, incluyendo el mío, Ecuador. Ecuador está fuera del acceso a los mercados financieros internacionales porque tiene una prima de riesgo de 1.500 puntos básicos y Costa Rica tiene una prima de riesgo de 200. O sea, Costa Rica cuando emite, si Costa Rica quisiera emitir un bono a 10 años plazo en Wall Street, tendría que pagar más o menos unos 2 puntos porcentuales más que lo que paga Estados Unidos por un bono de igual vencimiento. Eso es espectacular, o sea, ustedes están integrados, ustedes mantienen una credibilidad enorme en los mercados financieros internacionales gracias a este bajísimo nivel de riesgo país, que en gran medida refleja lo que está pasando en lo fiscal y en la viabilidad de deuda, pero también refleja el potencial institucional y el potencial de crecimiento de un país. Y por eso es que en Costa Rica es el único país de la región que ha logrado bajar la deuda. Entonces tiene una deuda que se está reduciendo con una prima de riesgo bajísima. Y acá están al lado derecho los países que han tenido crecimientos de deuda o deudas altas con primas de riesgo mucho más altas. Y eso tal vez explica, ustedes me dirán si me equivoco, pero hay un sondeo de opinión de confianza en la economía que muestra, al menos en esta publicación, que en Costa Rica ha subido la confianza en la economía. Entonces, cuando yo empecé a preparar esta presentación, dije, ¿de qué se preocupan? Está bárbaro, como dirían los argentinos. ¿Para qué me llaman? Entonces, hasta ahora va todo lo bueno, ¿no? Pero, a ver qué les parece mi impresión de dónde están los dolores de cabeza, por dónde vienen y cuál es su naturaleza. El primer dolor de cabeza es un dolor de cabeza de corto y mediano plazo, que me parece que ustedes deben estar sintiendo, particularmente todos los empresarios que están en el mundo de las exportaciones de bienes y servicios, ya sea turismo, ya sea servicios médicos, deben estar sintiéndolo con fuerza. También lo deben estar sintiendo los ejecutivos, a quienes les pagan salarios en dólares y que quisieran que ahora les paguen en colones. También deben estar muy contentos aquellos que se endeudaron en dólares y que ganan colones, porque ahora se les abarató el peso de la deuda. Entonces, ¿qué es una manera de entender lo que está pasando? Y esto es mi interpretación, es que creo que el Banco Central de Costa Rica, está embarcado en un plan ambicioso, importante, de transitar hacia un sistema monetario como el chileno o como el norteamericano, que son sistemas monetarios en los cuales hay una meta de inflación, pero que está acompañada de mucha flexibilidad cambiaria. Eso es Estados Unidos, eso es Chile, en el cual el instrumento de política monetaria clave es la tasa de interés. Eso me parece que es lo que está pasando. Aquí tienen ustedes un gráfico en donde los que les muestro es la tasa de depreciación o apreciación en la línea roja y la tasa de inflación en la línea azul. Y es un periodo relativamente largo. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, en este periodo, que es el más típico costarricense, la tasa de inflación y la tasa de devaluación iban más o menos pegadas. Ustedes tenían un tipo de cambio bastante fijo, que no se despegaba mucho de la inflación, que les ayudaba a mantener la competitividad, pero al mismo tiempo les incentivaba a usar el dólar. Y Costa Rica se dolarizó mucho. Y parece que estamos entrando a partir de esta fecha en una nueva etapa, en donde el tipo de cambio se vuelve mucho más volátil, con tendencia fuerte a fortalecerse, a apreciarse en los últimos 2 años. Y la relación entre el tipo de cambio y la inflación empieza a desacoplarse. Entonces, a diferencia del periodo anterior en donde el problema era que la inflación era alta y el tipo de cambio tenía que ponerse al día con la inflación,
Ahora lo que ustedes tienen es que la inflación es baja, con excepción lo del COVID que pasó en todo el mundo, pero quita el COVID, tenemos una inflación muy baja en Costa Rica. Y el tipo de cambio empieza a moverse, sin que le afecte directamente a la inflación. Empiezan a desacoplarse las dos variables. Eso es algo a lo que Costa Rica no estaba acostumbrado. Es algo que solo se ha experimentado hasta ahora en 4 países de la región, que son países que se han movido con éxito a estos sistemas monetarios que se conocen como sistemas monetarios de metas de inflación con flexibilidad cambiaria. Los países que han logrado ya llegar allá y que están allá son Chile, Colombia, México y hasta cierto punto Brasil. Perú está en ese camino y me da a mí la impresión, por lo que veo acá, que Costa Rica está tratando de hacer lo mismo. Y eso tiene dolores muy grandes en la transición, que si no se los administra bien, puede dejar muertos en el camino. Pero que es un objetivo loable, sin duda. Porque si ustedes llegan a ese nivel, tienen ustedes esto. Es una transición muy desafiante, técnicamente muy complicada. Y es complicada porque en el esquema de transición, e incluso cuando llegas al final, es un sistema de manejo monetario que consigue controlar la inflación y consigue mayor flexibilidad cambiaria para poder absorber choques, pero tiene que manejar tensiones que son típicas de la naturaleza de este sistema. Todo sistema monetario y cambiario tiene tensiones. Cuando ustedes tenían el anterior, la tensión era no rezagarse frente a la inflación y tener un tipo de cambio estable. Ahora empiezan a aparecer otras nuevas tensiones. Entonces vamos a entender un poquito en qué consiste este sistema, que me parece que es fundamental. Lo que persigue este esfuerzo es llegar a tener una política monetaria independiente. Que si Estados Unidos está subiendo la tasa de interés porque tiene un problema de inflación, yo no necesito subirla en Costa Rica porque no estoy con inflación. O sea que una capacidad de responder a las condiciones domésticas con una política monetaria independiente que puede ser contracíclica. Si yo estoy experimentando en Costa Rica una recesión, pues puedo bajar la tasa de interés sin problema de que se me vayan los capitales, porque el tipo de cambio va a absorber esas variaciones. Esa es la idea. Si yo tengo un problema de recesión, de inflación, yo puedo subir la tasa de interés para bajar la inflación independientemente de qué hacen otros países, y la moneda se moverá, porque se va a mover, pero yo consigo mi objetivo. Esa es la idea. Recuperar entonces una política monetaria independiente, desacoplar la trayectoria del tipo de cambio del índice de precios al consumidor. El país que más tiene de esto es Estados Unidos, y ustedes seguramente han ido a Estados Unidos. Y en Estados Unidos la gente ve cuál es el índice de precios y si la camisa cuesta lo mismo que antes o si los precios de alimentos están subiendo, pero nunca se hace la reflexión de que están subiendo porque el tipo de cambio se depreció. En Estados Unidos ni se piensa en el tipo de cambio. Solo cuando vas a viajar a Europa dices a ver qué tan fuerte está el dólar. Pero en la vida normal, lo que pasa con el dólar y la relación con el euro o con el yen no importa para el nivel de precios y el consumo de la gente, las actividades normales de la gente. Eso es en Estados Unidos el desacoplamiento perfecto. La tasa de inflación va por donde quiere el Banco Central y la moneda va por donde los mercados más o menos la determinen. Y en ese instrumento el Banco Central lo que anuncia cuál es su meta de inflación, típicamente multianual, maneja las expectativas, tiene una conversación con la sociedad, empieza a emitir las minutas que emite el Fed. El Fed ahora está diciendo, está reflexionando si va a bajar la tasa de interés o no, y dice depende de esto y lo demás allá. Es la conversación que tiene el Banco Central con la sociedad. Anuncia su meta de inflación y anuncia cómo va a ir guiándole a la sociedad y a las expectativas de la sociedad para cumplir con esa meta. O sea, el Banco Central se convierte en el gran coordinador de las expectativas de la sociedad. Si llegas al nirvana, si llegas a ese sitio. Ahorita estaréis empezando el camino hacia allá.
Los objetivos de estos sistemas son todos deseables y son todos muy buenos, pero hay uno especial en países como Costa Rica que el Banco Central no puede ignorar. O sea, el principal objetivo es tener la inflación baja y estable. Objetivo número 1. Segundo, es que la actividad económica de demanda agregada esté más o menos alineada con la capacidad de producción potencial, lo que los economistas llamamos el PIB potencial. Es decir, que no se recaliente la economía porque hay demasiado gasto frente a mi capacidad productiva, o que no se rezague el gasto total porque nos entramos en una recesión al estilo de Keynes. Entonces, otro objetivo del Banco Central es tratar de mantener la demanda agregada cercana al PIB potencial. Ni recalentamiento ni enfriamiento. Entonces, inflación, esta cosa que se llama la brecha del producto, le llaman los economistas. Luego, un tercer objetivo súper importante del Banco Central es mantener estabilidad financiera sistémica, que no haya crisis bancarias, que no haya demasiado riesgo en el sistema, que el sistema financiero funcione bien y saludablemente y cumpla con su objetivo social. Pero hay uno que Estados Unidos no lo piensa, pero que Costa Rica tiene que pensar, y Perú tiene que pensar, y Chile tiene que pensar, y Colombia tiene que pensar, y es la competitividad externa. Y el problema es que estos objetivos entran en tensión, y por eso es que incluso si llegas ya a tener el sistema que quieres, en ese sistema hay tensiones, no se diga en la transición. Entonces hay dos típicas tensiones que yo he visto en toda América Latina, lo veo en Perú, lo veo en Colombia, lo veo en México, y que es que estos sistemas son muy buenos cuando los choques son de demanda. Si de pronto hay una sequía y cae la producción agrícola y suben los precios de los productos agrícolas, la inflación sube temporalmente porque los alimentos son más caros. Y el Banco Central lo único que sabe hacer es subir la tasa de interés. Entonces el problema que tienen los bancos centrales que tienen estos sistemas es que cuando hay un choque de oferta, como una sequía, y eso produce recesión, si el Banco Central se preocupa de la inflación, va a agravar la recesión, porque va a tener que subir la tasa de interés. Esa es una tensión bastante típica y la hemos visto especialmente cuando ha habido problemas de costo de alimentos, choques de alimentos. Pero el otro que es muy típico y en el cual me han invitado a un montón de conferencias, porque esto es un cuento de no acabar, es una tensión típica. En Perú, por ejemplo, me acuerdo haber hecho un seminario grande para discutir esto. La economía se recalienta. Perú estaba con una economía recalentada porque China y los commodities y no sé qué, la economía se recalienta. Entonces, como se recalienta la economía, empieza a subir la inflación. Entonces el Banco Central del Perú sale y sube la tasa de interés. Pero al momento que sube la tasa de interés se abre una brecha de retornos que invita a un montón de capital de corto plazo a que venga y la moneda se aprecia. Entonces Perú está con ese problema. ¿Y ahora qué hago? Si quiero bajar la inflación, tengo que subir la tasa de interés, pues subo la tasa de interés, tengo una apreciación de la moneda y se me va la competitividad. Este es un problema que duele. Y a Perú le duele, pero le duele menos que a ustedes, porque el grueso de las exportaciones peruanas son de minerales. Y los minerales tienen un colchón de rentas muy grande. Entonces, si la moneda sube y baja, los mineros lo absorben a través de ese colchón. Pero si ustedes están haciendo equipos médicos, eso duele. Entonces, esto es típico de este sistema. Esto es lo que uno tiene que tener en mente. Si yo quiero ir a un sistema que me dé independencia de política monetaria, que me permita tener un tipo de cambio que absorba choques, que me permita tener política monetaria contracíclica, tengo que administrar estas tensiones. Y esta última tensión es particularmente relevante para un país como Costa Rica. Y los economistas de esto sabemos muy poco. Porque todos los que han hecho teoría monetaria viven en Estados Unidos. Y ese no hay un problema en Estados Unidos. Este no es un problema para Estados Unidos, pero es un problema para países exportadores pequeños. Y es una de las secuelas de un buen objetivo. Ir a este tipo de política monetaria puede ser un buen objetivo, muy loable, pero hay que aprender a vivir con esto. Y al final les voy a decir cómo se soluciona esto. Los que tienen este problema solucionado son los chilenos.
porque los chilenos tienen exactamente el mismo tema con ustedes. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, vienen muchos flujos de capitales y la moneda se aprecia. Pero los chilenos tienen un mercado muy profundo de coberturas cambiarias. Tienen un mercado muy profundo de non-deliverable forwards. De manera que los exportadores amarran el tipo de cambio hoy para los siguientes 3 años. Entonces, para mí lo que está claro es que si Costa Rica no va a morir en el intento, necesita mañana desarrollar un mercado de protecciones cambiarias. Y al final les diré algo que puede ser una buena noticia ahí. Sin eso, me temo que la transición a este sistema monetario tenga demasiados accidentes en el sector productivo transable. En Costa Rica esta transición es aún más complicada porque Costa Rica parte de un sistema que ya está dolarizado de facto. O sea, ayer que tomé el taxi del aeropuerto le pregunté al taxista, ¿le puedo pagar en dólares? En México me insultaría, me diría, usted está loco, usted está en México, aquí me paga en pesos. Pero acá el taxista me dijo, magnífico, no hay problema. Y los costarricenses están acostumbrados a verle al dólar como parte de la vida normal. Los ejecutivos ganan sueldos en dólares, los hoteles cobran las tarifas en dólares. O sea, es curioso, aquí me pasan la factura del hotel y en vez de colones veo dólares. Cuando voy a comprar una televisión, cotizan el precio en dólares, los automóviles están cotizados en dólares, compro casas en dólares. Entonces ahí las transacciones reales se hacen en dólares. Y la contratación financiera se hace en dólares. En Costa Rica un montón de los depósitos de la gente son depósitos en dólares, en el banco. Y los créditos que la gente contrata también están en dólares. Entonces esta transición que me parece que está tratando de hacer el Banco Central, arranca con esta condición inicial que le da una complejidad adicional. En eso ustedes se parecen muchísimo a Perú. Perú está haciendo esto y arrancó con un altísimo nivel de dolarización, muy parecido a Costa Rica. Y ahora en Perú la dolarización es bastante baja porque ya llevan 35 años de este esfuerzo. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué Costa Rica está dolarizada más que otros países. Bueno, hay varias razones, aquí les he puesto las que me parecen las principales. Primera, es un país que, como he dicho, está volteado hacia el exterior, tiene un modelo de crecimiento hacia afuera, entonces muchas de las transacciones se hacen en dólares. Si yo soy exportador, compro mis insumos en dólares y vendo mis exportaciones en dólares. Pero pago sueldos en colones. Pero bueno, hay una buena parte de la transaccionalidad que se hace en dólares y la transaccionalidad en el comercio internacional es particularmente importante. Luego en Costa Rica, del pasado, ustedes tuvieron problemas de inflación crónica, nunca tuvieron hiperinflación, pero tuvieron inflaciones crónicas, 20, 25%, 30%. Entonces, cuando hay una inflación de ese ritmo, tener la moneda local es como tener una papa caliente en la mano, porque la moneda local pierde poder adquisitivo con la inflación. Entonces las memorias inflacionarias del pasado crean una gran inercia que hace que la gente diga mejor mi dólar, porque tienen una historia en la cual la tradición ha sido que la inflación ha sido crónica y erosiona el poder adquisitivo de la moneda. Es otra razón para dolarizarse. Y el ejemplo máximo ahí es Argentina. Argentina, y el rato que le das un peso a un argentino, lo primero que quiere hacer es cambiarle a $1 o gastárselo, porque si espera mucho ya pierde poder adquisitivo. Otra razón para dolarizarse que tiene Costa Rica y los países que se dolarizan es una cosa que tiene que ver con el riesgo. O sea, incluso si la tasa de interés en Costa Rica y la tasa de interés internacional están bien equilibradas porque la moneda hace de puente y hay lo que se llama la paridad de tasas de interés. Incluso si hubiese la paridad de tasa de interés, puede ser que me interese tener dólares en mi cartera de depósitos o de ahorros o tener dólares en mi cartera de deuda, si es que el tipo de cambio
y la tasa de inflación van pegados. Eso se llama el pass-through. Yo devalúo un poco la moneda y suben los precios. Esa cosa, el pass-through, es muy alto en países con tradición de inflación histórica alta. Ya no lo es en Chile, ya no lo es en Colombia, no lo es en Estados Unidos, pero entonces, mientras más alto ese pass-through, más razones para dolarizarse en los contratos financieros, ya sea en los depósitos o en los créditos. Y también, mientras más volátil sea la inflación con respecto al tipo de cambio, al dólar, yo voy a preferir dólares. Entonces, esa condición se conoce como el Minimum Variance Portfolio. Si uno hace el cálculo y dice cuál es el Minimum Variance Portfolio, agarra la serie histórica de Costa Rica, lo que a mí me da es que por esta simple razón del riesgo, Costa Rica tenía que estar dolarizado en un 40% hace 20 años y ahora debe tener un nivel de dolarización solo por esta razón de un 15%. Solo por esta razón. Pero ha ido bajando. ¿Por qué? Porque ha habido más volatilidad cambiaria. El tipo de cambio está volviéndose más volátil comparado con la inflación. Entonces, ese es un incentivo para irse poco a poco desdolarizando en las transacciones financieras. Y hay un último factor que promueve la dolarización, y que es que las tasas de interés internacional y la doméstica no siempre están en paridad. Y se pueden abrir brechas en los retornos. Y eso se está notando con fuerza en Costa Rica. Se han abierto brechas de retornos muy fuertes. Entonces, déjenme una reflexión final. Como Costa Rica empieza dolarizada, lo que el Banco Central hace es un poco complicado, porque si la moneda se deprecia mucho, el taxista que compró el taxi con un crédito en dólar está frito, porque la moneda se depreció y su deuda se hace pesadísima y él gana en colones. Entonces hay miedo a que se deprecie mucho. Pero en Costa Rica también debe haber cierto temor a que se aprecie mucho, porque el exportador paga sueldos en colones, pero gana en dólares. Y si el colón se fortalece mucho, yo pierdo mucho. El que vende servicios de turismos pierde. Entonces hay estos efectos asimétricos en distintos agentes que generan, cuando uno está dolarizado como Costa Rica, si uno quiere transitar a este nuevo sistema del que les hablaba, va a tener que ser cuidadoso de que no se deprecie mucho y de que no se aprecie mucho. Pero entonces, si me toca intervenir mucho, ya no estoy yendo a un sistema de metas de inflación, pues. Porque los sistemas de metas de inflación, por definición, tienen menos intervención. Otro tipo de intervención. Entonces, aquí tienen ustedes un cuadro en donde lo que yo calculo es el diferencial de retorno. Retorno en colones, si yo abro un depósito en colones a plazo, con el retorno en dólares si me voy a depositar en Estados Unidos. Y uno ve que cuando uno le pone eso en términos reales y ajusta por el IPC de Estados Unidos y el IPC, el índice de precios al consumidor costarricense, lo que uno ve es que en la práctica las tasas de interés se desvían de esta paridad. Y aquí han habido desvíos enormes en el último periodo. Desvíos enormes en los retornos. Y cuando hay estos desvíos grandes, se producen apreciaciones y depreciaciones excesivas y muchos flujos de capital. Entonces, lo que uno ve es que cuando uno ve en 10 años, el promedio de toda esta línea es esta. Entonces, en promedio, sí, la tasa de interés doméstica y la internacional de alguna manera establece una paridad en el largo plazo y en promedio, pero en el corto plazo no. Se desvían mucho de esa paridad de tasas de interés. Y esto es muy importante para los economistas que están acá, porque nosotros cada vez que hacemos un modelo económico, supuesto número 1, se cumple la condición de paridad de tasas de interés y después hacemos todo el modelo. Pero en la realidad nunca se cumple esta cosa, sino en largo plazo. Y esto afecta mucho la vida económica. Entonces déjenme verles cómo les está afectando a ustedes. A mí me han sorprendido algunos de estos cuadros. Estos son la brecha de retornos vista de este modo. El costo para un residente, para un tico, de endeudarse en dólares
comparado con el retorno para un no residente o para un tico millonario o con mucha plata de invertir en colones. Entonces, estas brechas de retorno se han abierto con mucha fuerza. Miren ustedes al final, tener la plata invertida en colones es una maravilla y tener deudas en dólares es otra maravilla. Entonces estamos ahorita en una situación en la que conviene endeudarse en dólares e invertir en colones. Como resultado, ustedes deben tener una cantidad de flujos de capital que están viniendo para colocarse en colones y prestarles a ustedes en dólares. Y en el proceso se aprecia la moneda. Entonces, estas brechas de retorno, aquí han tenido también brechas de retorno importantes ustedes, pero esta me asombra a mí, porque esas brechas de retornos persistentes generan flujos de capital que le mueven a la moneda de manera demasiado exagerada. Y en un país como Costa Rica, cuando el retorno en colones se pone demasiado por arriba con el costo de endeudarse en dólares, la moneda se puede apreciar mucho y puede ser muy persistente la apreciación. Aquí tienen ustedes la dolarización, aquí está el diferencial de retornos que ya lo vieron antes en la línea azul, más clarita, y arriba el porcentaje de depósitos que son dolarizados y abajo el porcentaje de crédito que está dolarizado. Lo que uno ve es que la dolarización de los créditos ha ido cayendo en Costa Rica y cayó bastante recientemente, y la dolarización de los depósitos más bien subió un poquito acá, y me parece que eso tiene que ver con un periodo antes del 2020 o 21 en el que la moneda costarricense se depreció con mucha fuerza. Entonces me parece que es un efecto rezagado de eso, pero dado la diferencial de retornos que yo veo ahora, les garantizo que en 6 meses más van a haber mucho más depósitos en colones y endeudamiento en dólares. Van a tener el peor de los mundos, a menos que cambie este diferencial de retornos. Aquí tienen ustedes lo que está pasando con los depósitos. En rojo está la tasa de crecimiento de los depósitos a la vista en colones, los depósitos en colones, y en azul la tasa de crecimiento de los depósitos en dólares. En el sólido son depósitos a la vista y el punteado es depósitos a plazo. Y uno ve una fenomenal recomposición de la estructura de depósitos en Costa Rica. Un movimiento hacia el colón y un movimiento hacia mayor plazo, ya sea que esté en dólares o en colón, hacia el mayor plazo. Estas recomposiciones financieras también causan muchos estragos a la administración de los bancos, porque tienen que administrar estos movimientos. Y curiosamente, a pesar de que la inflación ha caído con fuerza y ahora ustedes tienen una deflación pequeña, el Banco Central sigue manteniendo una tasa de interés de política monetaria bastante alta. Yo no les puedo explicar por qué, tienen que preguntarle al Banco Central, pero para mí es un poco misterioso. Una manera de ver la cosa es que el Banco Central quiere mantener la tasa de interés alta porque tiene miedo a que haya una reversión en el mercado cambiario, puede ser, o porque quiere acumular reservas. Quiere acumular reservas internacionales para estar mejor apertrechado para el futuro. El problema es que mantener la tasa de interés donde está ahora, dada la inflación, está exacerbando esta brecha de retornos, estimulando el ingreso de capitales de corto plazo, de carry trade, y por tanto apreciando la moneda de una manera más persistente de lo que podría ser saludable, a la luz de este tema de competitividad. Y por eso es que la moneda en términos reales, comparada con Estados Unidos, ustedes ven en la línea negra una fuerte, cuando la línea cae es que la moneda se aprecia, una fuerte apreciación de Costa Rica, pero curiosamente Costa Rica está junto con otros países de la región que tienen sistemas de meta de inflación con flexibilidad cambiaria. México, Colombia, Perú, Chile, en todos esos países se observa un fortalecimiento de las monedas locales, porque deben estar pasando ahí fenómenos parecidos, porque ellos tienen metas de inflación. Entonces deben estar con estas brechas de retornos. El tema es cuánto de este problema le pega, con qué fuerza le pega al sector productivo, que está en el sector que está exportando.
Entonces ese me parece que es un dolor de cabeza fundamental, que no es fácil solucionar y que debería generar una conversación a fondo con el Banco Central. No es un problema fiscal. Cuando alguien me dijo, cuando la primera invitación me dijeron, la moneda se nos está apreciando mucho, lo primero que se me vino a la mente, hay un problema fiscal. No, en Costa Rica no es el problema fiscal. Es un problema que tiene que ver con la transición hacia un nuevo sistema de manejo monetario. Hay dos dolores de cabeza adicionales que ustedes tienen, que a mí sí me parecen muy importantes. El uno es brechas sociales y el otro es la narcoviolencia. Costa Rica es curioso porque a pesar de ser un país con éxito en el crecimiento, no logra bajar la pobreza. Y ese es un contraste con muchos otros países de la región, y tampoco logra bajar la desigualdad. Entonces, de alguna manera, algo está pasando en la política social que hace que los beneficios del crecimiento no estén bien distribuidos con justicia social, digamos. Y eso puede erosionar cualquier proyecto de crecimiento que ustedes tengan. Eso les puede cambiar la política, cambiar la gobernabilidad, cambiar las instituciones. Entonces, este es un problema que me parece que ha sido bastante de larga data, estructural, persistente y medio misterioso para mí, porque los países con el crecimiento que ha tenido Costa Rica típicamente han logrado reducir la pobreza. Tal vez no logran reducir la desigualdad, pero sí la pobreza. Entonces, muy misterioso por qué Costa Rica la pobreza se mantiene donde está. Entonces, ese es otro dolor de cabeza que a mí me parece que es más de fondo, persistente. Y el otro es ustedes ven ahí, la línea roja es Ecuador, el índice de homicidios, pero Costa Rica tiene una tendencia importante hacia el aumento del crimen y la violencia, posiblemente asociado con el narcotráfico. Y este sí me parece que es un problema de primer orden. Yo soy ecuatoriano y he visto cómo mi país cayó en manos de la narcopolítica. Y ahora estamos tratando de salirnos de eso y no es nada fácil. Si ustedes no se ponen las pilas, este problema va a estar con ustedes en pocos años. Es el momento de extirpar este cáncer y tal vez es más difícil para un país sin ejército. Pero este es otro gran dolor de cabeza. Entonces, permítanme algunas reflexiones finales. Me tomo la libertad de darles consejos y me disculpan semejante atrevimiento. ¿Por dónde ir y qué priorizar en la parte económica? Yo me permito decirles 3 ideas. La primera, aunque no les guste, sigan perseverando en mejorar la viabilidad de las finanzas públicas. Este proceso de consolidación fiscal que ustedes han tenido en los últimos años me parece muy sano. Les va a permitir a ustedes eventualmente tener política fiscal contracíclica, les permite a ustedes mantener bajos niveles de riesgo país, lo cual es muy compatible con tener una economía abierta, inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perseverar en el tema fiscal, háganlo como los chilenos. Lleguen a tener un pacto social que independientemente de quién esté de gobierno, se manejan con responsabilidad las finanzas públicas. Ese me parece que es el primer tema y ahí les felicito, porque esto no era la Costa Rica con la que yo trabajaba, esto es algo reciente, entonces hay que mantener. La segunda idea que tengo es que esta transición, si es que yo estoy en lo correcto, y hay que preguntarle al Banco Central, de que el Banco Central quisiera embarcarle al país en la búsqueda de un nuevo marco de política monetaria y llegar a algo como el chileno, que es un sistema monetario de metas de inflación con flexibilidad cambiaria, política monetaria independiente y desacoplamiento entre la inflación y la tasa de depreciación o apreciación. Si ese es el objetivo, que es un objetivo muy loable, hay que reconocer que la transición a ese sistema, dado que Costa Rica empieza con un sistema bastante dolarizado, puede en el camino generar estas brechas de retornos como la que vemos ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esa transición no genere brechas de retornos que generen apreciaciones de la moneda persistentes. Y esto no es nada fácil, pero me parece que esto es un tema clave. Si van a llegar a hacer lo de Chile, necesitan ustedes tener un mercado de coberturas cambiarias mañana,
Yo he estudiado mucho porque me he preguntado, Chile es el único país de la región latinoamericana que tiene un mercado profundo de coberturas cambiarias y por eso es que la flexibilidad cambiaria en Chile no causa el grito en el aire de los exportadores, porque ellos saben cómo protegerse. Y en un paper que escribí, lo que creo que se puede establecer es que Chile tiene un mercado de derivados cambiarios muy bien armado porque tiene el papel de los fondos de pensiones. En Chile, como ustedes saben, hay un sistema de pensiones basado en el ahorro y hay libertad para que los fondos de pensiones puedan invertir afuera. Entonces, más o menos el 40-45% de los fondos de pensiones chilenos están invertidos en Wall Street, en fondos de Wall Street. En Chile, el regulador chileno les dice a los fondos de pensiones, mira, si tú quieres invertir afuera está bien, porque los afiliados van a tener mejor protección, pero tienes que cubrirte contra el riesgo cambiario en al menos el 40% de tus posiciones que tienes en Wall Street. ¿Y por qué les dice eso? Les dice, porque a ti te va a tocar pagar las pensiones en pesos. O sea, a mí lo que me interesa es que se mantenga el poder adquisitivo del peso, entonces tienes que protegerte contra el riesgo cambiario. Entonces los fondos de pensiones chilenos, que son enormes, están siempre tratando de comprar o de vender non-deliverable forwards para proteger esa posición. Y típicamente están en el otro lado de los exportadores. Entonces, cuando el fondo de pensiones quiere protegerse contra una depreciación, el exportador quiere protegerse contra una apreciación, entonces se unen las dos puntas del mercado y hay un mercado muy robusto de deliverable forwards. Los chilenos recibieron, al menos en una vez que yo fui allá, mucha asistencia técnica de los israelitas que habían hecho lo mismo. Pero si hay algo que yo les recomendaría es que si es que en realidad ustedes como país quieren migrar a un sistema monetario como el chileno, con flexibilidad cambiaria y política monetaria independiente, si no quieren que en el camino hayan muertos y heridos en el sector exportador, más les vale rápidamente generar un mercado de protecciones cambiarias, que no es nada fácil, es un tema técnico complicado, pero ustedes tienen la ventaja como los chilenos de que hay fondos de pensiones. Entonces, con buena regulación y un buen programa se podría ayudar a eso. Y además, el Banco Central tiene que incorporar en su manejo monetario más explícitamente esta consideración de la competitividad, porque el Banco Central de Costa Rica está en Costa Rica y no en Estados Unidos. Entonces, la competitividad externa importa más en Costa Rica que en Estados Unidos y el Banco Central debe estar consciente de eso, lo cual no es nada fácil, pero es importante. Eso es lo que hacen un poco los peruanos. Lo que eso implica es que tiene que haber reglas de intervención en el mercado cambiario un poquito más estables y mejor conocidas y mejor armadas para evitar excesiva volatilidad en las variaciones cambiarias y evitar que éstas se vuelvan persistentes. Entonces esa sería mi recomendación. Estas brechas de retorno son peligrosas porque no solo te pueden apreciar la moneda y generar problemas para el sector exportador, sino que además te pueden generar problemas financieros. Una de mis especialidades es el análisis de las crisis financieras. Yo les puedo decir muchas crisis financieras en América Latina que se iniciaron con este tipo de brechas de retornos, unos ingresos de capitales brutales, de pronto unos descalces de moneda en el sistema enormes y un boom de crédito. Y después de un periodo todo se va abajo y tienen una crisis horrible. Entonces, estas brechas de retornos como las que les mostré antes no son triviales, tienen efectos no solo en la competitividad, sino pueden tener efectos en el lado financiero. Entonces, esa es mi segunda gran recomendación. Si van a hacer esta transición, háganlo bien hecha, con todo el aparataje que se requiere y que no es fácil. Perdón. Y por último, ustedes no les queda otro remedio que mantener este modelo de crecimiento orientado hacia afuera. Ese es, como les he demostrado, el camino hacia la convergencia, hacia la prosperidad. Pero necesitan ustedes fortalecerlo en bases un poquito más firmes. Y yo veo por lo menos 3 o 4 cosas que son importantes para repensar ese modelo y darle nueva vida. La primera, ustedes van a necesitar una reforma
en el sistema educativo, para producir menos abogados y más ingenieros, y para tener carreras intermedias como tiene Alemania, un sistema de educación intermedia para electricistas, plomeros, carpinteros, etc. Ese mundo es esencial para mantenerse competitivos en el nuevo mercado internacional de exportaciones. Entonces hay la necesidad de una reforma educativa muy cuidadosa. Una de las piezas de una buena reforma educativa es hacer lo que hizo Noruega o lo que hizo Corea del Sur, que es tener una educación primaria y secundaria pública de primera calidad. Y eso no es nada fácil. En América Latina todos, en rato que tenemos un poquito de plata, les mandamos a los hijos a la escuela privada, porque la pública no está tan buena. Ese es un problema. La base educativa fuertes, todas las que yo he visto que son fuertes, tienen primaria y secundaria pública muy fuerte. Tan fuerte que la gente prefiere mandar al público que al privado. Y luego en la parte terciaria necesitan esta diversidad, más ingenierías, más ciencias, más tecnología, más carreras intermedias, menos abogados. Okay. Entonces la reforma educativa es clave para el modelo de crecimiento. Ustedes tienen una fortaleza institucional importante, que es parte del secreto costarricense, pero tienen una debilidad en un aspecto institucional, y que esta cosa que el índice del Banco Mundial llama la efectividad del gobierno. Tiene que ver con el modo como se formula en los procesos a través de los cuales se llegan a decisiones de política pública. No debería tomar 10 años la decisión de si se construye una carretera. No debería tomar 20 años cuál va a ser la reforma educativa que necesitamos. Entonces, este tema de efectividad del gobierno me parece que es fundamental. Y es una importante paradoja costarricense que requiere repararse. Y no es fácil, o sea, este es un tema más político, institucional que económico. Pero creo que eso va a ser clave, porque un sistema de crecimiento como el que ustedes tienen, en donde los contratos internacionales en equipos médicos de alta sofisticación hay que hacer, ustedes para hacer eso necesitan que el gobierno funcione bien, que las regulaciones funcionen bien, que se tomen decisiones de política pública rápido, que pueda haber conversaciones sin captura entre el sector público y el privado, y que se puedan descubrir lo que hay que hacer conjuntamente y cómo complementarse para seguir expandiendo la capacidad productiva del país. Si hay un país que lo hace muy bien, del cual hay que aprender cantidades impresionantes, es Singapur. Singapur es el país que tiene esto armado de la mejor manera que yo he visto en mi vida profesional. Tráiganse a unos de estos de Singapur para conversar con ellos. Luego, yo creo que ustedes necesitan tomar en serio este problema de fracturas sociales, que para mí es un gran misterio. ¿Por qué un crecimiento tan exitoso no reduce la pobreza con más vigor? Posiblemente falta algo en la política social, no solo en la política de asistencia social, sino también en la política de seguridad social. Salud, pensiones. Y creo que estas fracturas sociales requieren de una visión bastante bien armada para el tema del empleo formal. Y es muy posible que ustedes necesiten algo que es bien difícil de hacer en cualquier sociedad, es una reforma laboral. Y conversar de eso es dificilísimo políticamente y socialmente, pero posiblemente necesitan ustedes un mercado laboral que sea mucho más compatible con las necesidades de crecimiento que el modelo que ustedes tienen pueda dar. Entonces, empleo, pobreza, desigualdad, son cosas que creo que necesitan más atención. Y por último, la narcoviolencia. Lo primero que tienen que hacer ustedes es expulsar a ese horrible cáncer, y hacerlo rápido, porque ese cáncer tiene tentáculos por todos los lados. Entonces ustedes necesitan una concertación social muy fuerte, porque si eso les contamina a ustedes, olvídense de exportar competitivamente. Van a tener que hacer lo que hacen los ecuatorianos, pagar las coimas y lo que en Ecuador llaman las vacunas, porque vienen los narcos a pedirte, si yo le mato a tu esposa si no me pagas tanto. Entonces ese es un tema de altísimo
importancia, me parece que de primer orden. Todo lo que les he dicho está bien complicado, entonces me da mucha pena dejarles así tan abrumados, pero cuando se abrumen, acuérdense de la primera frase de mi presentación. Ustedes han tenido hasta ahora un desempeño de lujo y viven en un país admirable. Bueno, muchas gracias.